Bueno, Dios te bendiga. Qué lindo que estamos acá en la casa del Señor, juntos para escuchar la palabra. Gracias. Qué equipazo de adoración que tenemos. ¿Cuántos pudieron disfrutar la adoración hoy? Amén. Los honramos también a ellos. Hoy queremos compartir dos pasajes porque quiero hablar acerca de cómo buscar el reino de Dios primero. ¿Sabes que la Biblia dice que busquemos el reino de Dios primeramente? Decí conmigo, primeramente. Y el resto de las cosas serán añadidas. Por eso hoy quiero hablar cómo buscar el reino de Dios primeramente. Hoy quiero hablar sobre la importancia de comprender cómo buscar el reino. Porque a veces vos me decís, Rodrigo, pero ¿cómo busco el reino? ¿Qué es el reino? Hay preguntas que vienen a nuestra mente. Y en la Biblia no hay lugar a dudas, porque las prioridades son claras. Y de hecho no debería haber lugar a conjeturas, porque la Biblia es clara y específica respecto de lo que buscar el reino de Dios y su justicia implica. Por eso esta mañana, dispone tu corazón, vamos a leer dos pasajes que ya le pedí a mis lectores que estén preparados. ¿Tenemos micrófono? ¿Sí? No, no tenemos. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Miren, quiero arrancar hoy con algo que fuerte. Porque Jesús habló de un solo mensaje. El mensaje de Jesús fue fue el reino de Dios. Jesús vino a hablar de un solo mensaje, del reino de Dios. Mirá lo que te voy a decir, Jesús no vino a hablar del amor. Claro, el amor es parte de la cultura del reino, pero Jesús vino a hablar principalmente del reino de Dios. Jesús no vino a predicar acerca de milagros. ¿Escuchaste eso? Sin embargo, Jesús ministró milagros, liberación, resucitó muertos. ¿Sabes por qué? Porque estas son las manifestaciones del poder cuando el rey se hace presente, cuando el reino se manifiesta. Pero Jesús, de principio a fin, habló de un solo mensaje, habló del reino de Dios. Mateo 4 dice que Jesús comenzó su ministerio hablando del reino. Dice, desde entonces comenzó Jesús hablando del reino. Comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó su ministerio. Jesús terminó su ministerio luego de resucitar hablando de qué, ¿sabe de qué? Del reino de Dios. Lo leíamos hace poco, hace unos días atrás. Hechos 1:3 dice que a los discípulos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca de el reino
de Dios, acerca del reino de... O sea que Jesús comienza su ministerio hablando del reino de Dios y termina su ministerio hablando del reino de Dios. Es decir, todo el tiempo, del principio a fin, el mensaje principal de Jesús fue sobre el reino de Dios. Él predicó sus sermones sobre el reino de Dios. Confirmó con señales el reino de Dios e ilustró con parábolas cómo era, cómo se vería el reino de Dios en la tierra. En particular, usó una de las parábolas que hoy leímos, la parábola del sembrador. Y el verso 11 del capítulo 13 de Mateo, que se leyó hoy, habla puntualmente de esto. No piensen que esta parábola es de otra cosa, porque esta parábola habla del reino de Dios. Dice así, Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué habla en parábola? Señor, hablando directo, ¿qué tiene que ver esto del sembrador que sale a sembrar? Que una semilla acá, que una semilla allá, no entendemos nada. ¿Por qué hablas en parábola? Y Jesús le respondió, porque a vosotros os he dado saber, conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, los discípulos le están preguntando por qué él habla en parábola, y la explicación de Jesús es que él habla en parábola porque los secretos del reino de Dios son para aquellos que tienen el corazón dispuesto y que buscan encontrarlos. Ahora, aquellos que no comprenden, no tienen la misma revelación de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que por la disposición del corazón aún son retenidas por Dios. Es decir, hay quienes por la disposición del corazón comprenden y recibirán, entran en una búsqueda. Y escucha lo que te digo, los que entran en una búsqueda por comprender el reino de Dios, lo que la Biblia enseña es de que llegarán a más conocimiento y bendición. Pero aquellos que no entren en esa búsqueda, mientras que algunos reciban revelación y comprensión, a otros les serán retenidos los secretos de Dios, los secretos del reino. Esta parábola habla de eso. Por eso es importante que vos y yo, iglesia, busquemos activamente el reino de Dios. Busquemos activamente conocer los misterios del reino de Dios. Busquemos activamente aprender, comprender la cultura del reino de Dios. La oportunidad de captar estos secretos es clave para nosotros. ¿De qué se trata el mensaje del reino de Dios y de qué se trata el mensaje de toda la Biblia? Bueno, quiero decirte primeramente, la historia de la Biblia completa habla de un rey. No de un presidente elegido por la gente. Y es un muy buen dato para tener en cuenta, porque muchas veces hacemos un Dios a nuestra imagen. Él debería hacer esto, él debería permitirme aquello, él debería, pero esto no es un presidente que elegimos, esto es un rey que elige a sus siervos y los hace sus hijos. Y si no es él el que toca tu corazón, vos no podés entrar en su reino. Porque si no es él el que se acerca, como hablamos hace poco con la parábola del hijo pródigo, si no hay gracia de que él extiende gracia sobre tu corazón, no podés ver el reino de Dios. La Biblia trata de un rey. La Biblia, en definitiva, ¿sabes qué? Es la historia de una familia real. Tercero, la Biblia habla sobre el reino y habla sobre el gobierno del rey, sobre la influencia del rey. Por eso, si no entendemos lo que es el reino, no vamos a entender nada de la Biblia. Vamos a pensar que el cristianismo es una buena manera de vivir, es un estilo de vida que es fashion y para no hacerle nada malo a nadie, pero no es eso. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un rey y de su reino y de una familia real. La Biblia nos habla de hecho de algo muy fuerte, nos habla de la colonización de un planeta. La oración de Jesús es que tu reino venga. Y dice, si yo echo fuera los demonios, entonces el reino se ha acercado. Como diciendo, si le doy un palazo al avispero,
es porque el reino se ha acercado. El reino es un reino que vino con violencia. Con violencia espiritual. No con violencia hacia el hombre, pero es violento espiritualmente. Y vos y yo lo vivimos de alguna manera. A lo mejor vos no lo pusiste en palabras, pero nosotros lo vivimos. Porque cuando vinimos a Cristo, Él nos sacó de un reino de tiniebla y nos puso en el reino de su Hijo. Eso es lo que Él hizo cuando vino. Él, en su plan de colonización de la tierra, Él nos sacó del reino de las tinieblas, nos puso en el reino de su Hijo. El Edén era ese lugar. Esta semana hablábamos con nuestros hijos y le explicábamos que el Edén era ese lugar en donde el cielo se unía con la tierra. Y orábamos y adorábamos al Señor pidiéndole esto, que nuestra casa sea ese lugar donde el cielo se una con la tierra. Y que alrededor de la casa la gloria de Dios descienda. Y que alrededor de nuestra casa, en nuestro barrio y en nuestra ciudad, la gloria de Dios descienda, porque nuestra casa se vuelve ese lugar donde Él reposa y ese lugar donde el cielo con la tierra se unen. El Edén fue ese único lugar que hubo en la tierra donde una vez el cielo con la tierra se unieron. ¿Viste la teoría de conjuntos, no? Que los conjuntos a veces se unen y tienen números en común. Bueno, ¿qué pasó? Que en ese lugar el cielo y la tierra se unieron y lo que pasaba en el medio, como que no era ni todo el cielo ni toda la tierra. Eran ambos a la vez. Y eso solamente se volvió a repetir en un solo lugar, en Cristo Jesús. Porque Él fue 100% hombre, pero era 100% Dios. Ay, se me pone la piel de gallina cuando te lo digo. ¿Vos ves lo que pasa cuando el cielo y la tierra se unen? Yo recuerdo cómo era mi vida sin Cristo. A lo mejor vos también. Yo era un esclavo. Te digo que yo era un esclavo. Esclavo de la comida, esclavo de la bebida, esclavo de mis deseos, esclavo de mis temores, esclavo de mis ansiedades, esclavo de mis heridas, esclavo de mis amarguras, esclavo del dinero. Esclavo de mi deseo de aceptación, esclavo de la opinión de la gente. Era un perfecto esclavo. Yo estaba en un reino de tinieblas, pero vino Cristo Jesús y me arrancó de ahí. Y me dio vida abundante. ¿Por qué? Porque me arrancó de ahí y me puso en el reino de su Hijo, Dios. Y me dio vida abundante y me llevó a un lugar espacioso y me dio libertad. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios de colonizar la tierra, Él llegó a mi corazón y me conquistó. Me sacó de un opresor que era más fuerte que yo. Me sacó de un reino de tinieblas para llevarme a un reino de luz. ¿Cuántos han vivido esa situación acá? Sí, algunos pocos. Otros oro para que eso ocurra en tu vida. ¿Sabes? Hoy coexisten dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y a veces nosotros pensamos que podemos estar de acuerdo con los dos. ¿Viste? Está Corea del Norte, Corea del Sur y vos querés ser Corea del Medio. Pero Corea del Medio no existe. O estás de acuerdo con uno o estás de acuerdo con otro. Y quiero decirte que lo que más te conviene y lo que más me conviene es estar en el equipo ganador. ¿Cuánto les gustaría estar en el equipo ganador? Hoy existen dos realidades. Y Romanos capítulo 13 lo describe así. La noche está muy avanzada, dice. Pero ¿sabes qué dice también? Que el día se acerca. ¿Cuántos dicen amén a eso? El día se acerca. Dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Anda cambiándote de equipo, hermano. Antes que sea tarde. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Porque la noche está muy avanzada y el día ya se acerca. El día se acerca cuando todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Ese día se acerca, el día se acerca, el día de la luz, cuando de vuelta otra vez el cielo y la tierra se vuelvan a unir. El día se acerca. Pablo dice, la noche está a punto de ser derrotada por el día. La noche está a punto de ser derrotada por el amanecer de ese glorioso día. Así que despojate de todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas y empezá a vestirte del reino de la luz. Viste que las chicas lo saben, hay look nocturno y un look diurno. Vos vas a un casamiento de noche y te vestís de una manera. Vas a un casamiento de día, te vestís de otra manera, ¿sí o no?
Bueno, acá lo mismo. Andá metiéndote tu look diurno, hermano. Porque la noche está terminando. Y yo te lo digo un poquito en broma, así, ¿no? Pero es bastante serio el asunto. Y contamos una historia que yo dije, sentí de contársela a los chicos la semana. Y después dije, vamos a ver si pueden dormir después de eso. Me quedé preocupado. Después roncaban, no pasó nada. Conté la palabra de Dios. Pero, ¿sabes qué? Daniel capítulo 5 cuenta la historia de un rey que se llamaba Belsasar. Era nieto de Nabucodonosor. Algunas traducciones dicen que era el hijo, pero no era el hijo. Era el nieto. Y celebró un banquete profano usando las copas del templo para su festichola y para emborracharse. Y se ve que cuando hizo eso, Dios dijo, tiempo fuera. O sea, con esto, acá ya rebalsaste mi paciencia. Y dice que cuando estaban bien tomadito, bien entonado, dice que en medio de la fiesta, cuando ya en esta juerga estaba exagerando ya su indecencia porque tomó lo sagrado y lo usó para lo profano, jugó con lo santo, error que le salió muy caro. Dice que apareció una mano flotante, esta historia, y empezó a escribir en una pared blanca. Y dice que se puso blanco como un papel, porque una mano flotante empezó a escribir en la pared palabras que no conocía. Decía, Mené, Tekel, Parisín. Y dice que se aterró y llamó a todos los adivinos y a todos los brujos que tenía y a todos los diablos que tenía ahí para preguntarle si alguno podía saber lo que estaba pasando, y ninguno sabía. Pero dice, mirá, Nabucodonosor tenía un sabio que se llamaba Daniel, lo podemos llamar, y lo llamaron. Y cuando lo llamaron, dice que Daniel no aceptó ninguna de las recompensas que el rey le ofrecía, pero le dijo, yo te voy a traducir de todos modos, te voy a explicar el mensaje. Ese mensaje proviene de Dios, del Dios del cielo, el Dios de Israel. Y es el mensaje de juicio por la soberbia y la blasfemia que has tenido, rey. Las palabras Mené, Tekel y Parisín significan que Dios ha contado los días de tu reino y te ha pesado. Mirá lo que dice, te ha pesado, te puso en su balanza, dice. ¿Cuántos saben que Dios pesa los corazones? No, mira, yo veo lo que haces, pero también dice Dios, estoy pesando tu corazón. ¿Hay pureza en tu corazón? Yo puedo ver lo que haces externamente, pero también estoy pesando tu corazón. Y mira lo que dice, Dios ha pesado tu corazón y dice, le faltó peso a ese corazón. No dio a la talla. Dice, así que tu reino se terminará, será dividido y entregado a los medos y a los persas. Y dice que esa misma noche se cumplió la profecía, porque Belsasar fue asesinado y fue reemplazado por Darío el Medo. Piel de gallina de vuelta. El mensaje de Daniel es el mismo del de Romano. La noche está terminando. Los reinos de la tierra se están terminando y el reino de los cielos está a punto de amanecer. Por eso quiero decirte que la historia de Romanos es un paralelo con la historia de Daniel. Y estas historias son un paralelo con la actualidad misma. La historia de Belsasar, la historia de Daniel, con la historia de Jesús. Un reino que se está terminando y un reino que está viniendo, el reino de Jesús. La vida, los milagros, son el aumento del reino de Dios en relación a los reinos de la tierra. ¿Se entiende? Es el aumento del día en desmedro de la disminución de la noche. Lo vemos en Daniel, lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en Romano. Pero ¿sabes qué? Hoy mismo hay un paralelo, ¿no?, entre esta juerga imprudente de Belsasar, que desconocía su condena inminente. Él se pensaba que estaba pura de fiesta y esa noche Dios le reclamaría su alma. Hay un paralelo con la historia actual. La tendencia moderna esta de pensar solamente en el yo, en el interés propio y no someterse a la voluntad del Padre. Hay un paralelismo muy fuerte. Porque puede que esta generación no esté viendo la mano en la pared.
Hay una mano en la pared que está escribiendo un mensaje de amor, pero también de juicio. No sea que la mano en la pared diga ya es demasiado tarde, porque el día que Jesús regrese será demasiado tarde. O el día que vos tengas que rendirle cuenta al Señor, tu alma, el día que el Señor te lleve, que puede ser hoy, mañana, en 20 años, en 50 años o en 60 años. Esta semana también le enseñamos a nuestros hijos que sus papás no van a estar para siempre. No van a estar para siempre acá. Cambiarán de domicilio. Así que estén en paz, porque el día que eso venga, ese día el Señor nos llevará a su gloria y pronto, más en algunos años, nos veremos todos juntos allá. Que estén en paz, pero le hacemos tomar conciencia a nuestros hijos de la eternidad. A veces le decimos a nuestro hijo, no, quédate tranquilo, hijito, tu papá no va a estar siempre. No, mentira. Entonces cuando los papás no están, los chicos se desesperan porque dicen, mi papá me falló. La realidad es de que no tenemos ni un segundo bajo nuestro control. Nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, qué importante es a tiempo buscar a Dios. No sea que un día veamos la mano escrita en la pared diciendo tu tiempo se terminó. Cuando Jesús sana enfermo, echa fuera demonio, se somete a la voluntad del Padre, se sacrifica. Esto es una inversión radical de valores. Los valores de la tierra son quiero poder, quiero placer, quiero a mí mismo, pienso en mí, soy el centro del mundo. Hasta Dios tiene que ser como yo quiero. Fíjate, en la vida de Jesús pasa exactamente lo contrario. Se somete a la voluntad del Padre, está pensando en los que no tienen, está pensando en los que sufren, va sanando a los enfermos, va liberando a los demonios, se mete en una guerra contra el mismo infierno, busca al Señor en ayuno, en clamor, en lágrimas. Fíjate qué inversión radical de valores. ¿Por qué? Porque los reinos de la tierra se están agotando y el reino del cielo está viniendo. La verdadera vida cristiana implica abrazar la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la perseverancia, la vida en comunidad, el hambre y la sed de justicia. Eso es la vida cristiana. Todo lo demás es una falacia del sistema del mundo o del sistema de la religión, pero no es el verdadero cristianismo. No es Cristo. Por eso Mateo 5 contiene el sermón del monte, las bienaventuranzas, y parece que fueran una locura. Escucho muy pocas predicaciones respecto a las bienaventuranzas porque verdaderamente yo creo que hasta a los pastores nos parece una locura. Dice, bienaventurado, mira lo que dice. Dice que al ver la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y comenzó a enseñarle diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no está hablando de la pobreza material. Uno de sus discípulos, Mateo, era rico. Está hablando de aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos que se consideran insignificantes delante de Dios, como la historia del fariseo y el publicano. Un fariseo decía, gracias Señor, porque yo conozco mucho la Biblia, porque yo esto, porque yo lo otro. Y dice que del otro había un publicano que se golpeaba del pecho y no se animaba ni a levantar la mirada. Y decía, Señor, tené misericordia, porque no he respondido a tu amor como vos merecés que yo responda. Esa es la pobreza en espíritu. Esa es la pobreza en espíritu. Dicen, bienaventurados los que lloran. Dice, porque de ellos serán consolados. Dice que mientras Jesús estuvo en la tierra, Jesús ofreció oraciones, súplica con gran clamor y con lágrimas. Toda su pasión, todo su deseo, todo. Sí. O sea, lo que lo motivaba, lo que le hacía daño, era lo que le hacía daño al Padre. Lo que tocaba, conmocionaba su corazón, era lo que conmocionaba el corazón del Padre. Con lágrimas. Con lágrimas. Así vivió Jesús. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús estaba en la cruz y decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Por eso, no, querido, querida, no me vengas a decir que porque yo esto, porque yo me merezco, porque yo hice, porque el otro, porque fulanito me hizo esto, porque fulanito me hizo lo otro. ¿Sabes qué? Está todo bien. En la tierra eso es lógico. En el reino de los cielos no será así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es la historia de Jesús y la mujer encontrada en adulterio, que Jesús dijo, bueno, que esté libre de pecado, tire la primera piedra.
Y todos se tuvieron que ir porque nadie estaba libre de pecado. Pero ¿sabes qué? Él sí estaba libre de pecado. La ley lo habilitaba a él a tirarle la piedra. ¿Y sabes qué dijo? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron, dijo ella. Bueno, yo tampoco te condeno. El único que estaba libre de pecado y que tenía la autoridad para tirarle la piedra, dijo que no la condenaba. ¿Cuánta condenación hay a veces en la iglesia del Señor? Porque nos pensamos que somos más que el que está al lado. Bienaventurados los del limpio corazón, aquellos que con integridad, con carácter piadoso, con valentía moral para enfrentarse al mundo. Dice, porque de ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen y mantienen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que padecen persecución por hacer lo que es moralmente correcto, ¿no? Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de cosas malas contra ustedes, falsamente, es decir, por asociarse conmigo, dice el Señor. ¿Se dieron cuenta? El reino de los cielos es como el reino del revés. Es todo lo opuesto a lo que el ser humano está buscando, pero es lo que el ser humano necesita. Vuelvo a Mateo 13, a la parábola del sembrador. ¿Te acordás que la leyeron nuestros lectores? Que no los aplaudimos nuestros lectores. En Mateo 13, la semilla representa el reino de Dios. En Mateo 13, la semilla representa el mensaje del reino de Dios. Escucha esto. En Mateo 13, la semilla representa el mensaje del reino de Dios. Y Jesús dice que hay distintos tipos de oyentes. Y yo quiero decirte que tal vez acá hoy haya distintos tipos de oyentes en esta audiencia. Y todo predicador debe estar amigado con esta idea, que cada oyente es distinto, que cada audiencia tiene distintos tipos de oyente. Dice que habló cosas en parábolas y dice, aquí un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra y dio fruto. Es decir, una sola parte de la semilla cayó y dio fruto, ¿no? Identifica 4 categorías. 4 categorías de oyente, como hoy tal vez haya 4 categorías de oyente. Los que están distraídos, no absorben la enseñanza, no la entienden y siguen pensando en que después tienen que ir a cocinar los ravioles y siguen enojados con el hermanito de al lado y entonces la palabra directamente ni la oyen. Después están los que responden positivamente pero la olvidan rápido debido a las dificultades de la vida. Debido a las distracciones de la vida, debido a las persecuciones. Ayer nos causaba gracia porque a las 4 había sol, 4:30 cuando íbamos a salir a predicar, se va a llover. ¿Te parece casualidad? Pero ¿sabe qué? Ni la lluvia nos para. ¿Por qué? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay de quienes reciben la enseñanza pero la olvidan debido a los afanes de la vida. No, porque tengo que ir a jugar al pádel en vez de ir al grupo de conexión. No, porque tengo un proyecto laboral que es muy importante y quiero crecer en mi trabajo y yo necesito ese puesto. Y si yo no estoy trabajando en este momento ahí, no voy a tener ese ascenso. Mirá, te digo algo, querido. Cuidado de que Dios no haya sembrado algo en tu vida y por causa de las distracciones de la vida o por causa de la persecución, porque si, pero mira lo que me pasa, ahora que vengo al reino de Dios, mira lo que me pasa. ¿Querés que te diga algo? Es normal. Pero cuidado, no vaya a ser que las distracciones o las persecuciones impidan que la palabra de Dios, el mensaje del reino fructifique en tu vida. Y por último, hay un grupo que yo espero, oro cada día y los domingos de la mañana más. Oro para que en este lugar la gran mayoría sea de este cuarto grupo. Aquellos que reciben la palabra como una tierra fértil y la palabra persevera en ellos. ¿Así? ¿Cómo estamos? Tenemos 7 todavía. Espero
Espero que la gran mayoría de los que estamos acá sea del cuarto grupo, el que está formado por personas que están preparadas para recibir este mensaje. Si Caro me acompaña, quiero decirte lo siguiente: buscar el reino de Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad en la vida. ¿Escuchaste? Buscar el reino de Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad en la vida. Como dice Mateo 6, Jesús instruye: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Muchos de nosotros estamos trabados en la vida, cargados de ansiedad, sintiendo que nunca llegamos a nada, cargados de depresión, de insatisfacción, enojados, frustrados por lo que no logramos, irascibles con la gente, sin poder resolver cuestiones de la familia, del matrimonio, de la finanza. ¿Sabes por qué? Porque no estamos buscando lo que es prioritario. Mirá, yo veo un ejemplo claro. ¿Cuándo un político se corrompe? Yo digo que un político se corrompe cuando deja de pensar en usar el poder para servir a la gente y comienza a pensar en usar a la gente para servir al poder. Parece un jueguito de palabras y parece casi lo mismo. Está gobernando, pero no es lo mismo. De hecho, es exactamente lo opuesto. Así Jesús enseñó que funciona el reino. No buscamos las añadiduras para luego el reino. Buscamos el reino y lo demás es añadido. Si estamos enfocados en lo que es realmente importante, lo demás vendrá añadido. Yo recuerdo hace algunas semanas tuvimos la posibilidad de declarar a Jesucristo como Señor de cada área de nuestras vidas. ¿Se acuerda? Un miércoles en el plan de Dios para tu vida. Y mientras declarábamos a Jesús Señor, empezaron a ocurrir sanidades soberanas. Gente por la que no orábamos se iba sanando. ¿Sí o no? Porque donde está el Espíritu de Dios y Él es el Señor, ahí hay libertad. Esto tiene que ver con buscar el reino de Dios primero. Buscar implica perseguir, estudiar, explorar, comprender, aprender, considerar los principios, los secretos del reino. Y uno debe participar activamente en esa búsqueda. No esperes que una vez a la semana el pastor te inyecte la adrenalina que te falta. Es una búsqueda cotidiana, es una búsqueda apasionada, es una búsqueda por la que abandonás todo lo demás. Jesús dice con la parábola del tesoro escondido, dice que hubo uno que encontró un tesoro en el campo, por eso vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. La Biblia también lo enseña en la parábola de la perla de gran precio, donde alguien que compraba y vendía perlas encontró una perla muy preciosa y entonces vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Buscar el reino de Dios primero es darle al Señor lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de los talentos, al servicio de darle gloria, adoración y honor a Él, y colaborar en esta colonización de la tierra. Porque el día se acerca, la noche está avanzada y el día se acerca. Amén. Quiero terminar con esto y te invito a que te pongas de pie. Buscar el reino de Dios, ¿sabes? Es ante todo tener una relación con el Rey. Buscar el reino de Dios primero es ante todo vivir en una relación con el Rey. Fuimos llamados a sentarnos a la mesa del Rey, a conocer su corazón. Fuimos llamados a correinar con Él. Pero eso ocurre en la medida que acordamos con su voluntad. Es el caso de la oración de Ana, la madre de Samuel, ¿no? Que ella quería un hijo, pero Dios quería un profeta. Escucha, ella quería un hijo, Dios quería un profeta consagrado. Y entonces, ¿cómo resolvieron el negocio? Cuando ella decidió que consagraría al hijo que tuviera, entonces Dios obró y ella quedó embarazada. ¿Escuchaste eso? Acordar con el corazón de Dios para ver el reino de Dios en nuestra vida. Buscar el reino de Dios es sobre todo tener comunión con el Rey. Nuestra vida es como la vida de un chiquito que era lisiado, que se llamaba Mefiboset, que el rey David fue movido a misericordia, fue movido por su amor con un amigo, Jonatán. Pero ese amigo era de la casa de Saúl, su peor enemigo.
pero fue movido a tener misericordia. Se le informó a David que Mefiboset, un hijo lisiado de Jonathan, había quedado por ahí. Y David decide, no como se hacía en esa época, mandarlo a matar para que no quedara nadie del linaje. No, ¿sabes qué decide? Decide rescatarlo y sentarlo en su mesa y que él coma de la mesa del rey y que coma como un hijo del rey y que siervos organicen su economía y que el rey lo cuide, porque el rey tenía miedo hasta que un fanático, porque vos viste que hay gente que es más papista que el papa. Y entonces yo sé, a veces, viste, tengo que parar a un par, porque si alguien me agrede, viene un fanático y quiere matar al que me agredió. Pero tranquilo. David tenía miedo hasta de que algún fanático de él matara al del linaje del otro. Entonces dijo, no, la única manera que lo tenga a salvo es mi mesa. Entonces lo puso en su mesa. Para que reinara con él y para que fuera un hijo del rey. Y para cuidarlo y para proveerlo. Querido, querida, ¿fuiste llamado a reinar con el Señor? Pero la manera en que eso ocurre es que tengas una relación primeramente con Él. Buscar el reino de Dios primeramente es tener una relación de comunión y ser parte de la familia del Rey. Y estás invitado hoy a la mesa. ¿Cuánto entienden que hoy están invitados a la mesa? Cerrá tus ojos. Decirle, Señor, gracias por este día, por esta mañana, por tu convocatoria. Gracias por invitarme a tu mesa, por invitarme a la comunión, por invitarme a ser parte de tu familia, por invitarme, Señor, por permitirme, Señor, aún llegar lisiado, aún llegar roto, aún llegar sucio, aún llegar como llegué, pero aceptarme y hacerme parte de tu familia. Gracias por haberme ido a buscar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu reino sea mi máxima prioridad a partir de hoy. Yo te pido que tu reino sea mi máxima prioridad hoy. Conocer, comprender la cultura del reino. Conocer y comprender, discernir. Poder llegar a entender, Señor, el mensaje del reino. Y que nada lo pueda, Señor, opacar. Que se convierta en mi máxima prioridad. Y Señor, que comprenda que buscar tu reino primero es primeramente tener una relación de amor, de comunión y de entrega con vos. Quiero sentarme a tu mesa, Señor, comprendiendo cómo honrarte. Señor, enséñame a sentarme a tu mesa y a vivir como un hijo del rey. Enséñame a vivir, pero Señor, con los valores de tu reino y no, Señor, con los valores de estos reinos de la tierra. Señor, porque el reino de la luz se acerca. La noche está avanzada, pero la mañana se acerca. Señor, no quiero vivir bajo los...